Muy buenas tardes. Soy la licenciada Carolina Mendieta Corzo. Soy enfermera educadora en diabetes. Trabajo en el Instituto Nacional de Salud del Niño, más conocido como Hospital del Niño. Y trabajo en el programa de diabetes. Soy la coordinadora del programa y en esta oportunidad vamos a conversar justamente lo que sucede cuando un niño tiene diabetes. Nos resulta a veces un poco difícil hablar de este tema porque muy poco conocemos de la diabetes infantil. Conocemos sí que tenemos muchas personas a nuestro alrededor, familiares, amistades, que tienen diabetes. Pero, ¿podrá tener diabetes un niño? Vamos a encontrar esas respuestas a lo largo de esta ponencia. Como les mencioné hace un momento, yo trabajo en el Hospital del Niño. Es un hospital grande que tiene mucho tiempo de funcionamiento y dentro de este hospital pues tenemos un programa especial para los niños que tienen diabetes. Y al hablar de este tema quisiéramos saber también qué cosa es diabetes. Diabetes es una enfermedad crónica, una enfermedad que va a acompañar siempre a este paciente diagnosticado. Esta enfermedad se va a desencadenar cuando nuestro organismo va a perder la capacidad de producir suficientemente insulina o de poder utilizarla con eficacia. ¿Y qué cosa será la insulina? Pues la insulina es una hormona. Esta hormona se fabrica en el páncreas. El páncreas es un órgano muy delgado que tenemos todos, muy pequeñito y que está detrás justamente de la primera porción del intestino. Y en la lámina podemos apreciar que justamente donde hay la primera porción curva, ahí se aloja el páncreas. Este órgano tan pequeño tiene la particularidad de producir esta hormona que se llama insulina a través de unas células muy pequeñas. Estas células son las células beta. Y a través de esta producción va a hacer que la hormona insulina se va a convertir en una energía para que funcionen los músculos y los tejidos que todos necesitamos para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Como resultado, una persona que tiene diabetes no va a absorber adecuadamente la glucosa, de modo que la glucosa va a quedar circulando en sangre por todo nuestro organismo y ese estado se llama hiperglucemia o glucosa alta. Cuando continuamente está sucediendo este evento y no ha sido detectado a tiempo, va a dañar órganos y tejidos con el paso del tiempo. Este deterioro va a causar complicaciones para la salud que son potencialmente muy peligrosas. Es de así que nuestros riñones se van a dañar, nuestros nervios periféricos, también la vista, el órgano más importante de nuestro cuerpo que es el corazón y nuestras terminaciones nerviosas distales, produciendo una complicación muy famosa que se llama pie diabético. ¿Y cuáles serían los síntomas que nos hagan sospechar que un niño en casa podría tener diabetes? Generalmente, los niños ya tienen control de esfínter alrededor de los 3-4 años. ¿A qué nos referimos con esto? Pues el niño ya pide para orinar durante el día y durante la noche, si se presentara las ganas de miccionar o de ir al baño, pues el niño se levanta de la cama. En este caso, un síntoma de diabetes es cuando el niño nuevamente moja la cama durante la noche y lo vemos que día y noche está tomando grandes cantidades de líquido. Cuando esto sucede, nos preocupan y debemos asegurarse que no hay glucosas altas en sangre, haciendo pruebas de laboratorio y acudiendo al médico. En esta lámina también podemos observar que el niño nuevamente moja la cama, que bebe continuamente bastante cantidad de agua,
Nos va a llamar la atención cuando el niño está tomando no 2 vasos de agua, no 3 vasos de agua, se terminó la jarra y vuelve a llenar la jarra. Y es lo que ocasiona que como ha tomado tanto líquido, también tienda a eliminar ese líquido a través de la orina. Otra de las cosas que a veces llama la atención a los papitos es cuando un niño pierde de peso. Va perdiendo el peso en un mes, el pantalón le queda flojo, los politos que usa en casa ya no los vemos que están a su talla, los vemos que están anchos. Estos 3 síntomas se conocen como la triada diagnóstica. Recordemos, cuando el niño orina muchas veces, cuando el niño toma mucho líquido y cuando el niño ha perdido peso o se manifiesta estar muy cansado y quiere dormir todo el día. Eso nos debe alertar y cuidado, puede tener diabetes. Si hablamos de una estimación mundial de esta enfermedad, vamos a encontrar que hacia el año 2000 los adultos que vivían con diabetes eran 151 millones de personas. Pero miren cómo ha sucedido. Pasado 9 años, es así que para el año 2009 ya creció un 88%. 285 millones de personas ya la tenían. Y actualmente calculamos que los adultos entre 20 y 79 años vamos a tener 463 millones de personas viviendo con diabetes. ¿Qué nos indica todo esto? Que la enfermedad está creciendo alarmantemente muy rápido. Y es así también que si nosotros observamos 1 millón de niños y adolescentes menores de 20 años ya viven con diabetes. Es una enfermedad poco conocida, sin embargo, de la que se habla muy poco en los medios de comunicación, pero que existe. Y es así que hace 10 años nada más, la proyección mundial de diabetes para el año 2025 era de 438 millones de personas. Y es así que con más de 5 años que tenemos casi por delante, porque ya estamos acercándonos, esta predicción ya fue superada con 25 millones más. La Federación Internacional de Diabetes estima que habrá 578 millones de adultos con diabetes para el año 2030 y 700 millones para el año 2045. Y lo vemos tan lejos, ¿verdad? Sin embargo, está creciendo desmesuradamente. Sin embargo, países con pocos recursos como el nuestro, la toma de conciencia sobre diabetes tipo 1, que ataca generalmente a los niños, es aún baja porque no la conocemos. Cuando nosotros escuchamos de campañas de despistaje, generalmente van enfocadas hacia la población adulta, pero no para nuestros niños, que son el futuro del país. Si este diagnóstico de diabetes tipo 1 se retrasa o se pasa por alto, pues el riesgo de complicaciones también va a ser mayor, con complicaciones graves y una mortalidad alarmante. Es así que en países con un acceso limitado a la insulina, que es el tratamiento que usa un paciente, y una prestación inadecuada de servicios de salud, los niños y adolescentes con diabetes tipo 1 no van a tener las mismas posibilidades de controlar esta enfermedad que aquellos países donde se cuenta con todo el apoyo económico. Y al hablar de diabetes, necesariamente tenemos que hablar del síndrome metabólico. ¿Qué cosa significa esta palabrita un poco difícil? Va a describir un grupo de factores de riesgo que hacen que los niños tengan altas posibilidades de desarrollar enfermedad cardíaca y diabetes tipo 2. Es así que los niños con síndrome metabólico tienen al menos 3 de estos factores de riesgo. Excesiva grasa abdominal, llamada también diabesidad.
la presión arterial elevada, que le llamamos presión alta o hipertensión, los niveles anormales de grasa, que son los lípidos en sangre, a través de los colesterol, incluidos los triglicéridos también. Y la hiperglicemia, que ya hemos comentado, que es el aumento de azúcar en sangre. Si alguno de los niños tiene 3 de estos factores, pues está en riesgo de desarrollar la diabetes. Y lo que nos llama la atención es que antes de la pandemia, antes de lo que estamos viviendo, ¿qué sucedía? Pues en los colegios, en los salones, en las aulas escolares, ¿qué encontrábamos? Encontrábamos niños con peso aumentado. Sin embargo, durante la pandemia, esto se ha incrementado. ¿Y qué cosa significa? Que en casa están comiendo desmesuradamente, más veces, más golosinas y sin control de los padres. A ver, hemos traído esta lámina donde vamos a observar justamente las consecuencias de esta obesidad infantil. Una de ellas es la disminución de la autoestima. Nosotros siempre nos llama la atención cuando en esas aulas escolares veíamos un gordito por salón, un niño que tenía peso aumentado. Ahora eso ha aumentado tremendamente. A través de las clases Zoom que han existido durante el año pasado, han hecho encuestas también el Instituto Nacional de Estadística, encontrando un alto porcentaje de niños con peso aumentado por salones, lo cual trae como consecuencia la disminución de autoestima en estos niños. Otra de las consecuencias son las dificultades para dormir o el apnea de sueño. El niño tiene cada vez más necesidad de colocar más almohadas para poder dormir semisentado. Vemos lastimosamente que hay una acentuación en el desvío de su columna vertebral. No caminan derechos. Hay siempre esta acentuación que va a propender por el aumento de peso. Vamos a encontrar un aumento de las lesiones en las articulaciones, problemas cardiovasculares, donde un niño pequeño ya está teniendo problemas de presión arterial, problemas respiratorios también por el exceso de peso y problemas estéticos, pues hay estrías en la piel, problemas en el hígado y riesgo de diabetes. Es así que la diabetes se convierte pues en una enfermedad crónica que precisa una atención integral, multidisciplinaria y cuidados continuados durante el periodo de vida de este niño. Y este abordaje va a requerir una amplia gama de habilidades del equipo multidisciplinario, donde interviene la enfermera justamente como parte de la educación diabetológica, enseñando a este niño y sus familias todo lo relacionado a esta enfermedad. Y entonces, al hablar de diabetes, tenemos que conversar también sobre cuáles son los tipos de diabetes. Conocemos la gran mayoría, la diabetes de los adultos, que nos da mucho temor porque conocemos que lamentablemente hay un alto porcentaje de estos pacientes que cuando la diabetes está mal controlada, fallecen por complicaciones asociadas. Según las cifras, el 90% de pacientes que tienen diabetes se va a desarrollar a partir de los 40 años. Y cada vez la edad de aparición va a ir disminuyendo. Es decir, a más obesidad tiene la población, va a ir apareciendo en edades más tempranas. Y la diabetes tipo 1 es la que se produce cuando el páncreas no está segregando insulina. Se va a presentar en niños, jóvenes y adultos menores a 30 años. Es decir, lo que habíamos comenzado
hace unos momentos diciendo que diabetes tipo 1, generalmente los niños. Diabetes tipo 2, generalmente los adultos. Más, hay varios tipos de diabetes, pero estos son los principales. Y al hablar de diabetes gestacional, se presenta justamente en ese periodo, en el periodo gestacional en mujeres embarazadas, y se caracteriza porque los niveles de glucosa están elevados. Pero, oh sorpresa, nace el bebé, los niveles de glucosa bajan. Los niveles aparentemente bien. ¿Y cuáles serían esos niveles? Pues la Organización Mundial de la Salud ha decretado que los niveles normales de glucosa en sangre son de 70 a 100. Pero hay que tener mucho cuidado con las mamitas que tienen diabetes gestacional, porque así hayan bajado estos niveles con el nacimiento del bebé, posteriormente van a desarrollar diabetes tipo 2 si no hay los cuidados que debe corresponder para prevenir que aparezca la diabetes tipo 2. Entonces, vamos a encontrar que para esta enfermedad el tratamiento es la dieta. Y todos escuchamos que el diabético no puede comer, no puede comer, no puede comer, y es una larga lista. Sin embargo, es importante conocer la edad del paciente, la actividad que realiza, cómo está esa glucosa, cómo están los análisis de hemoglobina glicosilada, para que el nutricionista pueda realizar un régimen especial para cada paciente. El ejercicio o actividad física también es recomendado, previa consulta médica para determinar cómo está el nivel cardiovascular. Y, por último, no menos importante, es el tratamiento insulínico. Generalmente los niños utilizan dos clases de insulina. Una insulina de larga duración, que se coloca una vez cada 24 horas, y una insulina de acción ultra rápida que se coloca 3 veces al día o antes de los alimentos. Si hemos escuchado hasta aquí, nos damos cuenta que un paciente diabético va a tener que inyectarse ¿cuántas veces? 4 veces al día. Lo cual ya de por sí es penoso, ¿verdad? Para un niño pequeño inyectarlo 4 veces al día. Pero para poder inyectarlo tenemos que saber cuánto de glucosa tiene. Por lo tanto, tenemos que realizar el tamizaje o las pruebas a través del glucómetro también 3 veces al día. ¿Cuántas veces vamos hincando a este paciente? ¿Cuántas veces este niño tiene que estar sometido a estas pruebas? 3 o más veces al día. Por lo tanto, vemos que esta es una enfermedad crónica y penosa. Y vamos a encontrar también que en nuestro país, en el año 2008, se promulgó la Ley General de Protección a las Personas con Diabetes. ¿Y en qué nos beneficia esta ley? Esta ley permite que los pacientes que tengan diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2 puedan afiliarse al SIS, que es nuestro Sistema Integral de Salud, y puedan tener el glucómetro, las tiras reactivas, las insulinas, las jeringas, los análisis y todo lo necesario para llevar esta enfermedad en buenas condiciones. Sin embargo, muy pocos pacientes conocemos que existe esta ley, que es la 28553, y que está justamente para proteger la vida de estos pacientes. El Ministerio de Salud también tiene como una prioridad sanitaria dentro
de todas las actividades preventivo-promocionales, el poder dar cumplimiento a través de la Dirección General de Salud de las Personas. Y es así que en el Hospital del Niño, donde estamos trabajando, atendemos a los pacientes en el programa PAINDI. ¿Qué significa programa PAINDI? Programa de Atención Integral al Niño Diabético. Cuando estos niños han sido diagnosticados con diabetes, ingresan a este programa educativo, el cual tiene dos modalidades: el aseguramiento universal a través del SIS, o cuando son pacientes particulares y tienen que pagar todo y es alto el precio de todo esto. Debemos también tener en cuenta que en el hospital se atienden pacientes menores de 18 años y para desarrollar este programa se integran estas dos modalidades de atención. Los niños que ingresan al programa ingresan a través de la consulta externa de emergencia o con transferencias o referencias de todo el país. Y bueno, nuestro programa PAINDI tiene varios niveles: el nivel neonatal, infantil, escolar, adolescente. Actualmente tenemos 248 pacientes en este programa. Entonces, podemos decir que hay pocos pacientes en programa de diabetes. Si en un solo instituto tenemos esa cantidad de pacientes, imaginemos entonces cómo es a nivel nacional. Y vemos ahí también algunos de los métodos que tenemos para el abordaje de los niños, ¿no? Las jeringas, que deben ser especiales, la utilización del glucómetro, la utilización de insulinas a través de plumas o lapiceros, que son las más modernas que tenemos en la actualidad, las bombas de insulina, que muchos pacientes ya los tienen, o los monitores continuos, donde se aprecia la cantidad de glucosa sin estar hincando a nuestros pacientes. Vemos ahí una de las niñas, por ejemplo, mostrando su glucómetro, ya muy contenta, con un nivel de 164 en uno de los campamentos donde también los llevamos cada verano, ¿no? Entonces, este programa está conformado por un equipo multidisciplinario, como pueden ustedes observar, a través de un médico jefe, los endocrinólogos, una enfermera, nutricionista, un psicólogo, etc. Y los padres que tienen niños con diabetes, pues tienen necesariamente que iniciar una capacitación, un aprendizaje sobre la enfermedad, en las cuales tienen que saber cómo vino la glucosa a sus vidas, cómo es el manejo de la enfermedad, aprender las técnicas de inyección, porque ellos lo hacen ya estando el paciente en casa, cómo se va a medir la glucosa, cuáles son estas metas aceptables, qué voy a hacer cuando ocurran las emergencias en casa. Todo esto cubierto por un trauma emocional y nutricional que tiene que asumir la familia. Ahí vemos actividades educativas que se brindan también dentro de la institución y algunas de las actividades cuando los niños son muy pequeñitos. Imaginemos solamente que los niños pequeños pues no les gusta comer continuamente, ¿no? Muchas veces servimos los platos de comida, hacemos la comida saludable, amigable, ponemos el plato de comida frente al niño, hemos aplicado ya la insulina y el niño no quiere comer. ¿Qué hacer? Es el tratamiento que tiene que seguir, pero ese niño no está acostumbrado a comer comida saludable. Y eso es uno de los problemas que tenemos que enfrentar juntos para que el niño nuevamente empiece por esta capacitación y el gusto por la comida dietética. Vemos ahí 3 de los niños y nosotros diríamos, ¿no? ¿Quién tiene diabetes? Vemos niños que están sonriendo, que están aparentemente sanos.
pues los 3 niños están en nuestro programa, ¿no? Entonces, diabetes es una entidad que muchas veces, cuando vemos niños aparentemente sanos, pensamos que están sanos, pero tienen diabetes. Al hacerse las pruebas, al hacerse los exámenes, luego de haber tenido cifras muy altas de glucosa, con la sintomatología mencionada anteriormente, pues se les hace las pruebas y vamos a encontrar 400, 500 gramos de miligramos de glucosa en sangre. Y entonces, a nivel escolar, por ejemplo, vamos a observar que el aprendizaje de habilidades y actitudes ya está basado en confianza. Muchas veces me dicen, ¿no? Pero, ¿cómo? Tú eres la enfermera del programa y los chicos te tienen tanta confianza. Bueno, pues hemos aprendido también mucho a trabajar con los pacientes durante este tiempo. Dentro de la institución yo no uso uniforme, uso una chaqueta con muñequitos, con cosas amigables, hablo como los niños. Si ustedes me dicen cuáles son los dibujos animados que en este momento están de moda, pues todos se los menciono, porque hemos tenido que aprender para poder acercarnos y tener esta confianza que necesitamos justamente con nuestros pacientes, para que ellos puedan aprender lo que nosotros queremos, pero sin embargo también nosotros aprendemos de ellos, a reconocer la hipoglicemia, cómo se va a adecuar estos horarios nutricionales ahora que están en casa tanto tiempo, a fin de que la independencia también sea progresiva. Eso no quita que ellos no vayan a tener sus medallas por tener primer puestos en los salones como siempre los han tenido. El hecho de tener diabetes no es limitante para eso. Ahí vemos a una niña llamada Sabrina. Ella todos los años nos traía y nos enseñaba sus medallas, ¿no? ¿Y por qué no alentar? ¿Por qué no felicitarla si era meritorio lo que ella hacía, ¿no? Y bien, al hablar de este plan de alimentación, muchas veces resulta difícil en las familias que no están acostumbradas a comer alimentos saludables. Sin embargo, a través de las charlas a las que asistían los niños con sus padres, podían ellos ver cómo se hacía la realización de medidas caseras, la preparación de alimentos, incluso con el chef, para ver justamente la presentación de las frutas, de las ensaladas, para que ellos también tengan más aceptación. Y llegando al grupo de adolescentes, la atención que brindamos también va a ser diferente, porque el adolescente es más independiente. Y vienen las intercurrencias, muchas veces tienen ellos mucho temor, no se colocan insulina en la calle, tienen mucha vergüenza de asumir justamente que tienen una enfermedad crónica. Y en ese sentido, también intervenimos para poder lograr la aceptación en estos chicos. A través de charlas, por ejemplo, ahí vemos a una de las chicas brindando charlas a los pacientes más pequeños, teniendo al costado siempre los monitores para poder ayudarla a la hora de que ella tenga alguna duda, algún temor, ¿no? Y, por ejemplo, acá también vemos a otro de los chicos mayores tomando glucosa a los más pequeños. Y esta educación de mantenimiento es justamente para evitar las intercurrencias, para conducirlos al deporte, para saber qué cosas se va a realizar cuando hay conductas de riesgo, cuando hay viajes de promoción, cuando hay complicaciones, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, a otro de los chicos explicando ahí cómo va a usar la jeringa, qué partes tiene y cómo es, ¿no? Entonces, nuestra labor no es solamente enseñar la primera vez al papá, a la mamá y acogerlos y decirles, bueno, estamos juntos en eso. Nuestra labor va un poco más allá en que estos chicos estén preparados
para volcar lo que ellos han conocido hacia otros chicos, ¿no? Vemos ahí a uno de los niños justo el día que cumplió 18 y ya nos abandonaba, porque como ustedes saben, el Hospital del Niño atiende hasta los 17 años, 11 meses, ¿no? Y bueno, si hablamos del plan de ejercicio, también es importante conversar sobre las actividades deportivas necesarias. Muchas veces nos dicen, ¿no? Pero el deporte tiene que hacer las niñas a jugar vóley, los varones a jugar fútbol. Pero ¿qué pasa cuando a una chica pues quiere hacer el deporte del fútbol? Y así vemos a una de nuestras chicas, a Yerrika. Ella, por ejemplo, quería formar parte de las ligas de la Alianza Lima y lo logró, porque no hay obstáculo para que ellos puedan desarrollar el deporte que les gusta, ¿no? Acá vemos danzoterapia, por ejemplo. Entonces, nuestra intervención va a ser de apoyo, de enseñanza en todo momento para poder ayudar a sobrellevar a estas familias a que estos chicos puedan pasar esta primera etapa hasta llegar a los 18 y luego pasar a un hospital de adultos. ¿Y a través cómo? Una intervención que hacíamos presencial y que ahora se ha convertido en trabajo remoto y lo hacemos desde casa a través de la cámara, a través del correo, del Facebook, llamadas telefónicas, videoconferencias, para hacer seguimiento y monitoreo de estos niños. Las campañas que se realizaban también de despistaje, y ahí estamos, ¿no? Brindando lo que estamos haciendo en este momento con regiones, porque nos comunicamos con las regiones de provincia, para poder brindarles también asesoría en estos aspectos, en los aspectos cuando tienen pacientes internados inicialmente, para que puedan ellos hacer la primera parte hasta que nuestro paciente llegue al límite. Se imaginarán ustedes todo lo que se ha visto durante la pandemia, ¿no? No había cómo transportarse, no había movilidad interna de provincia a provincia, y todo esto pues ha sido muy difícil también. Esta realización es con mapa conversacional para tener en cuenta cómo poder ayudar a estos chicos desde el inicio, expresando ellos qué cosas sienten las familias frente a esta enfermedad crónica que van a tener que asumir. Ahí vemos una charla educativa, por ejemplo, y vemos a Cecilia, que es mi paciente, riéndose ella, pues, ¿no? Frente a la jeringa. ¿Y por qué? ¿Por qué se está riendo? Sin embargo, todos vemos ahí que están bien sonrientes. Porque Cecilia ya era experta en estos temas, ella ya había aprendido desde muy pequeñita, pero sin embargo, a ella le tocó realizar el taller. ¿Y cuál era el taller? Tenía que inyectar agua destilada a su papi. Y vemos la cara del papá que no estaba tan contento, ¿no? Bien. También como estamos viendo los tratamientos que siguen estos pacientes, también tenemos que hablar sobre el monitor continuo. Lo que ustedes ven en el brazo del paciente es un parche sintético que ya tenemos en el país, donde nos llegan las lecturas de la glucosa a través de un monitor. Tenemos esto que ya está en la actualidad y que muchos de nuestros pacientes lo usan, lo cual ha reemplazado las medidas con el glucómetro. Ya no tienen que estar midiéndose 3 veces al día, sino simplemente escanear y pasar por delante del parche para ver cuánto de glucosa tienen los pacientes, ¿no? Vemos ahí también la bomba de insulina que algunos de los pacientes ya la tienen. Y a nosotros también nos han colocado para saber qué se siente justamente y qué experimentan los chicos cuando tienen esta enfermedad. Les hablé hace un momento de los campamentos diabetológicos y vemos ahí cómo nos despiden cuando llevamos a los chicos 3 días a una playa muy cercana a Asia
para que ellos también puedan entender qué se siente tener diabetes sin el papá o sin la mamá. Pues ahí vemos cómo hacemos a primera hora del día las glucometrías, la colocación de insulina, y es ver a los chicos bajo otro contexto, ¿no? Tener libertad. Después de todo lo que ellos han pasado, pues aplicar sus medicamentos, su tratamiento, pero dentro de una playa, ¿no? Entonces se viene realizando año tras año, solo este año no se realiza. Y bueno, realizamos también las campañas intramuros, como vemos allí, dirigida también a los trabajadores del hospital, las charlas educativas que siempre se brindaban, y cuando nuestros pacientes llegan a los 18 años, pues les hacemos una despedida, ¿no? Porque para nosotros son sentimientos encontrados porque van a un hospital de adultos, ya dejan de ser pacientes nuestros. Vean ustedes cómo esa historia clínica es tan ancha, ¿no? Bien gordita, porque ha estado muchos años con nosotros. Sin embargo, ¿qué ha cambiado ahora que el trabajo remoto con nuestro programa? ¿Hemos dejado de recibir pacientes? ¿Hemos dejado de atender? Para nada. La atención continúa y continúa más, porque a través de la pantalla tenemos que explicar todo lo que veníamos realizando, pero ahora bajo otra modalidad, teniendo en cuenta los aspectos preventivos del COVID-19, los aspectos preventivos en complicaciones y la necesidad de que los chicos tengan buen control metabólico. Vemos que tras una pantalla de computadora, pues ha cambiado mucho las vivencias que tiene cada paciente, porque todos no conocen el uso de las tecnologías de intervención. Pero todos hemos ido aprendiendo y esto es lo que transmitimos también a los papitos para que ellos puedan tener una mejor adherencia al tratamiento. Ahí estamos desde nuestra casa también brindando la educación para tener una mejor adherencia a este tratamiento. Desde cómo se inyecta, desde cómo se coloca, les pasamos los videos, les pasamos todo para que los padres puedan utilizar toda esta serie de tratamiento en casa. Y entonces nos hemos visto en la necesidad de iniciar o reforzar este proceso educativo que no ha sido fácil, hablando de las intercurrencias y emergencias que tiene cada paciente, para que pueda estar un mayor tiempo en rango. Ya hemos escuchado que lo normal es de 70 a 100. Sin embargo, los pacientes que tienen diabetes deben estar entre 100 y 180 miligramos por decilitro para tener menos complicaciones, evitando las complicaciones agudas, evitando las complicaciones crónicas y utilizando la insulina, que tiene diferentes niveles según la edad que tengan los pacientes, ¿no? Ahí tenemos diferentes, utilizando una buena cadena de frío, las tiras reactivas, el monitoreo y sobre todo esto, que es el registro, para saber cómo realmente están nuestros pacientes en casa, ¿no? Entonces, la educación vamos a encontrar, como decía el doctor Joslin, la educación no es una parte del tratamiento de la diabetes. La educación es el tratamiento y ese tratamiento justamente tiene que ser progresivo, tiene que ser enseñado para que así también este paciente pueda enseñar a otros, pueda prevenir en otros lo que a él no se le ha podido prevenir. Ahí, esta es una de las primeras fotos que tomamos en el mes de marzo, cuando ya teníamos la pandemia encima y teníamos que explicar justamente a los padres sobre la insulinoterapia y estábamos solamente, como decía la norma, a 1 metro de distancia. Ahora el distanciamiento social ha cambiado. Ya se dice
a 2 metros, ¿no? Entonces, para todos ustedes, papitos, que vean en sus niños alguna alteración de las que hemos mencionado, mucha sed, muchas ganas de orinar, o que los pacientes han bajado de peso en un corto tiempo, pues tenemos los consultorios en línea del Hospital del Niño, llamando al 416-2810, sacando historia clínica, pueden acceder ustedes a tener las consultas. Este horario funciona de 7 de la mañana a 6 de la tarde y es importante para poder descartar. Ahora actualmente las consultas no se hacen presenciales por los riesgos. Sabemos todos que hay más riesgo con el COVID-19 de que los niños también lo tengan. Por lo tanto, podemos acceder a través de las líneas de teleorientación y telemonitoreo en el hospital. Vuelvo a repetir, el teléfono 416-2810. Bien, muchas gracias por la atención.